Un padre desesperado cree que sus ojos electrónicos lo ven todo, pero no sospecha que la mayor traición ocurre justo frente a sus narices, protegida por el brillo de la ciencia y el peso del dinero. Alejandro observaba las cámaras de su mansión con una obsesión nacida del dolor, buscando una respuesta que los doctores no podían darle sobre la parálisis de sus hijos. No sabía que esa mañana, una simple empleada doméstica de manos calejadas cambiaría el destino de su familia para siempre con un acto de rebeldía pura. La humillación que ella sufrió fue el inicio de una revelación que sacudiría los cimientos de Lomas de Chapultepec, demostrando que la verdad no se compra con chequeras de muchos ceros. La escena en la pantalla era desoladora y mostraba un contraste que hería la vista del espectador más fuerte. En medio de una habitación que parecía un laboratorio del futuro, los dos jovencitos descansaban en sus sillas motorizadas, rodeados de juguetes caros que no podían tocar y ventanas que daban a un jardín por el que no podían correr. El frío minimalismo de la casa de Alejandro se sentía como una prisión de cristal, donde el aire era pesado y el aroma a desinfectante lo cubría todo. En un rincón, María Elena Delgado, con su mirada marcada por el sol de los campos, representaba la única calidez humana en un desierto de tecnología y arrogancia médica extranjera. Pero nadie en esa lujosa residencia imaginaba quién era realmente aquella mujer que trapeaba los pisos con una dignidad inquebrantable. Mientras el reconocido doctor Harrison Smith caminaba por los pasillos con la suficiencia de quien se cree un dios, María Elena observaba detalles que los microscopios ignoraban por completo. Ella sabía que algo no andaba bien, que el silencio de los niños no era por enfermedad, sino por algo mucho más oscuro y calculado. Lo que estaba a punto de suceder frente a la lente de seguridad no era un error de limpieza, sino el primer paso de una mujer que decidió desafiar al poder para salvar a dos almas inocentes. El millonario vio en tiempo real cómo el doctor Smith irrumpía en la habitación, gritando insultos que resonaban como látigos contra la integridad de María Elena. La acusaba de ignorante, de ser una simple trabajadora que ponía en riesgo el tratamiento millonario de sus hijos solo por atreverse a acariciarles las piernas con ternura. El contraste era brutal, la furia del hombre de ciencia contra la calma de la mujer de fe, quien recibía las ofensas con la cabeza en alto y el corazón lleno de una sospecha aterradora. Aquella humillación pública, lejos de amedrentarla, encendió en ella una fuerza que el dinero nunca podrá comprar y que pondría fin a una farsa sangrienta. Antes de continuar con esta historia, que nos enseña que el amor de una madre espiritual puede ser más fuerte que cualquier diagnóstico médico, queremos hacerle una pregunta muy personal. Por favor, dígame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos está escuchando y cuál es el valor que más respeta en una persona. Nos interesa mucho conocer a la audiencia que nos acompaña y saber que compartimos este sentimiento de justicia y humanidad que nos une como familia. Tómese un momento para escribirnos, pues lo que viene a continuación en este relato le dejará claro que las apariencias engañan y que la maldad a veces usa bata blanca. El aire en la mansión de Lomas de Chapultepec era gélido, casi quirúrgico, diseñado para impresionar pero incapaz de abrazar a quienes habitaban en su interior. María Elena, cada mañana, intentaba romper ese hielo con el aroma discreto del café de olla que preparaba a escondidas, dejando que el olor a canela y piloncillo flotara por la cocina antes de que el señor Alejandro bajara. Para ella, ese olor era el recuerdo vivo de su natal Guanajuato, una pequeña victoria de la calidez mexicana frente a las paredes de mármol gris que parecían absorber cualquier rastro de alegría. Mientras caminaba por los pasillos con su uniforme impecable, sus manos curtidas por años de trabajo recordaban que la verdadera elegancia no está en el piso que se pisa, sino en la limpieza del alma. María Elena Delgado no era solo una empleada doméstica, era una mujer que cargaba en su espalda la historia de miles que dejan su hogar para servir a otros con devoción. Sus ojos, marcados por el fuerte sol del campo, guardaban una sabiduría que no se aprende en las universidades, sino en la lucha diaria por sacar adelante a su propia familia en el pueblo. Aunque el señor Alejandro la veía simplemente como la mujer que mantenía el orden,
Ella se sentía la guardiana silenciosa de una casa que tenía todo el dinero del mundo, pero se estaba muriendo de soledad. Ella entendía que en esa mansión no faltaba tecnología ni medicinas importadas, sino ese contacto humano que solo una persona que ha sufrido puede ofrecer con generosidad. En el centro de este palacio vacío estaban los jovencitos, dos seres frágiles que pasaban sus días atrapados en complicadas sillas motorizadas, con la mirada perdida en los grandes ventanales. Sus piernas, delgadas y pálidas, parecían haber olvidado el camino hacia el jardín, mientras el silencio de la habitación era interrumpido únicamente por el zumbido constante de los aparatos médicos de última generación. María Elena los miraba con un nudo en la garganta, reconociendo en sus ojos esa curiosidad infantil que ni el sedante más fuerte lograba apagar por completo en sus tardes de encierro. Ella se acercaba a ellos no como una empleada, sino como quien busca rescatar a un náufrago, hablándoles en voz baja de las ferias de su pueblo. Pero esa paz era siempre destruida por la entrada estrepitosa del doctor Harrison Smith, un hombre de talle alto y trajes que costaban más que la humilde casa de María Elena. El doctor, con su acento extranjero y una arrogancia que asfixiaba el ambiente, trataba a la casa como su laboratorio personal y a los niños como simples experimentos científicos de su propiedad. Caminaba con una seguridad insultante, ignorando por completo la presencia de María Elena, a quien consideraba una parte más del mobiliario, incapaz de entender los términos médicos complejos que él lanzaba al aire. Para el doctor Smith, el conocimiento era una herramienta de poder, y la humildad de los demás era solo un síntoma de inferioridad absoluta. Un día, mientras María Elena limpiaba con cuidado el polvo cerca de las sillas de los pequeños, el doctor Smith la sorprendió acariciando suavemente las rodillas de uno de los hijos de Alejandro. La reacción del médico fue inmediata y desproporcionada, soltando una carcajada llena de sarcasmo que heló la sangre de la mujer y asustó a los niños presentes en la sala. El doctor le preguntó con desprecio si creía que sus manos llenas de tierra tenían algún poder curativo milagroso que la medicina moderna no conociera todavía. María Elena, sin soltar la mano del niño, lo miró fijamente y respondió que ella no sabía de ciencia, pero sí sabía que un cuerpo que no recibe amor se rinde pronto. El doctor, enfurecido por la respuesta de la empleada, comenzó a gritar que ella era una ignorante peligrosa que podía causar un daño irreversible al tratamiento carísimo que él mismo coordinaba. La acusó de contaminar el ambiente estéril con sus creencias de rancho y amenazó con que cada segundo que ella pasaba cerca de los niños era un riesgo para su futura movilidad. En ese momento, el señor Alejandro apareció en la puerta, observando la escena con la confusión de un hombre que ha puesto toda su fe en la autoridad del título académico. El doctor Smith no perdió la oportunidad de humillarla aún más, exigiendo su despido inmediato por atreverse a tocar a los pacientes de forma tan irresponsable. La injusticia caía pesada sobre los hombros de María Elena, quien bajó la mirada no por vergüenza, sino por la profunda indignación moral que sentía al ver cómo se trataba la vida humana. Alejandro, influenciado por el miedo a perder la única esperanza para sus hijos, le advirtió a María Elena que si volvía a desobedecer las órdenes del doctor, se vería obligada a irse. El doctor sonreía con victoria, sintiéndose el dueño absoluto de la verdad en esa mansión, sin saber que su propia arrogancia había dejado un rastro que María Elena ya había empezado a seguir. La humillación inicial solo sirvió para que la mujer entendiera que el mal no siempre se oculta en las sombras del mundo. Dígame, ¿usted cree que ella merecía ser tratada así, solo por su apariencia y su origen humilde, cuando lo único que buscaba era dar amor a esos pequeños? Me gustaría leer su opinión en los comentarios, porque para nosotros es muy importante saber si usted ha vivido alguna situación donde lo hayan menospreciado por su sencillez. Es en estos momentos de tensión donde se revela el verdadero carácter de las personas. Y María Elena estaba a punto de demostrar que su valor no dependía de la aprobación de un hombre. Su intuición le decía que detrás de las palabras técnicas del doctor Smith se escondía una mentira que estaba robándole el futuro a dos seres inocentes. La situación en la mansión se volvió crítica en cuestión de días, pues el doctor Smith
anunció que el tratamiento estaba entrando en una fase decisiva y extremadamente costosa. Alejandro, cegado por la desesperación y el luto que aún cargaba en su alma, aceptó firmar transferencias bancarias por montos astronómicos, convencido de que el dinero era el único puente hacia la salud de sus hijos. Sin embargo, María Elena notaba que, a medida que el dinero fluía hacia las cuentas del extranjero, la chispa en los ojos de los pequeños se apagaba con una rapidez alarmante. Cada hora que pasaba sin que la verdad saliera a la luz era un paso más hacia un abismo donde la recuperación sería imposible y el daño físico, según las advertencias del médico, se volvería permanente. El tiempo corría como arena entre los dedos de María Elena, quien sentía la urgencia de actuar antes de que fuera demasiado tarde para salvar la integridad de los jovencitos. El doctor Smith había fijado un plazo de apenas una semana para observar resultados, o de lo contrario recomendaría el traslado de los pequeños a una clínica cerrada en otro país, lejos de su padre y de cualquier rostro familiar. Para Alejandro, esta era la última oportunidad de ver a sus hijos caminar, y la presión lo estaba convirtiendo en un hombre huraño y dispuesto a cualquier sacrificio financiero. María Elena sabía que, si permitía que se llevaran a los niños, nunca volverían a ser los mismos, convirtiéndose en prisioneros de una ciencia sin escrúpulos ni corazón. El riesgo no era solo para los hijos del millonario, sino también para el sustento de la familia de María Elena en su pueblo, quienes dependían totalmente de su sueldo para sobrevivir. Cada vez que ella pensaba en denunciar sus sospechas, el miedo a ser despedida y acusada de difamación por un hombre tan poderoso como el doctor Smith le helaba la sangre. Pero su honor y su instinto materno eran más fuertes que el hambre, y no podía permitir que el futuro de dos seres inocentes fuera vendido al mejor postor por un charlatán con título. La tensión se sentía en el aire, como una tormenta que está a punto de estallar sobre los techos de lomas de Chapultepec, amenazando con destruirlo todo a su paso. Lo que estaba realmente en juego era la libertad de los pequeños, quienes cada día parecían más sedados y desconectados de la realidad que los rodeaba en su habitación minimalista. María Elena escuchó una conversación telefónica donde el doctor mencionaba que, una vez trasladados, el control sobre ellos sería total, y los pagos mensuales se volverían una renta vitalicia para sus lujos personales. La urgencia de la situación se duplicó cuando la mujer notó que las manos de los niños empezaban a presentar temblores extraños, señales claras de que el medicamento aplicado estaba excediendo los límites de lo saludable. Tenía que encontrar una prueba irrefutable, un documento o una señal que despertara a Alejandro de su letargo de confianza ciega antes de que el médico cerrara la trampa. El drama alcanzó un nivel insoportable cuando Alejandro, presionado por los falsos informes de Smith, decidió que el traslado se realizaría en menos de 48 horas. El tiempo se agotaba para María Elena, quien se veía sola frente a un gigante de la medicina que contaba con la protección del dinero y el prestigio internacional. Cada minuto que pasaba era una cuenta regresiva hacia el silencio eterno de los jovencitos, y la mujer de Guanajuato sabía que su única arma era su capacidad de observación y su inquebrantable fe en la justicia divina. El destino de la familia pendía de un hilo tan delgado que cualquier movimiento en falso podría terminar en una tragedia irreparable para todos los involucrados en esa farsa. María Elena comenzó a observar con la precisión de un halcón el ritual diario de la bata blanca, notando que las visitas del doctor Smith siempre precedían a un letargo repentino en los jovencitos. Mientras ella fingía pulir la platería en el gran comedor, sus ojos no se despegaban del reflejo en los cristales, vigilando cómo el médico preparaba las jeringas con una prisa que no parecía clínica, sino criminal. Los pequeños, que momentos antes mostraban un brillo de reconocimiento cuando ella les tarareaba una canción de su tierra, perdían poco a poco el enfoque. Era como si un telón pesado cayera sobre su conciencia, dejándolos convertidos en simples muñecos de trapo en sus costosas sillas, mientras el doctor sonreía con una satisfacción gélida que a María Elena le revolvía el estómago por la impotencia. Decidió contactar a Lucía, la joven fisioterapeuta mexicana que había sido relegada por Smith
a un papel secundario y casi invisible dentro de la mansión. Lucía era audaz y tenía un corazón noble, y aunque al principio dudó en escuchar a una empleada de limpieza, la convicción en la mirada de María Elena terminó por ser contagiosa. «He visto cómo mueven los dedos de los pies cuando él no está, señorita», susurró María Elena en la cocina, mientras el ruido de la licuadora cubría sus voces conspiradoras. Lucía la miró con sorpresa, entendiendo que si aquello era cierto, el diagnóstico de parálisis irreversible era una mentira construida sobre la codicia. Decidieron vigilar juntas, formando una alianza secreta dentro de los muros de aquella casa que parecía una nevera. Una tarde, aprovechando que el doctor Smith había salido a un evento social de alta alcurnia, María Elena se acercó a los jovencitos con un paño húmedo y mucha ternura. No se limitó a limpiarles la piel. Comenzó a realizar pequeños masajes que había aprendido años atrás, cuando cuidaba a los ancianos en su comunidad allá en el Bajío. Para su asombro, y el asombro silencioso de Lucía, la pierna del mayor de los hijos de Alejandro dio un pequeño pero inconfundible salto de respuesta nerviosa. No era un espasmo muscular sin sentido, era una respuesta clara al contacto humano y al estímulo físico que el tratamiento oficial parecía estar bloqueando a propósito. La emoción en la habitación era palpable, pero sabían que no podían celebrar todavía frente a las cámaras. Sin embargo, el doctor regresó antes de lo previsto a la mansión, encontrándolas en la habitación de los niños con las manos en la masa. Su rostro se puso de un tono violeta y las venas de su cuello sobresalieron con una furia que parecía ocultar un miedo profundo a ser descubierto en su farsa. No usó términos técnicos esta vez, sino que atacó directamente la dignidad de María Elena, llamándola curandera de pueblo que ponía en riesgo la vida de los pacientes. Ordenó que salieran de la habitación de inmediato y se encerró con llave con los niños, alegando que debía estabilizar el daño causado por su interferencia. El sonido de la llave girando en la cerradura se sintió como un golpe al corazón, pero nadie podría imaginar que, detrás de aquel mirar cansado y de sus ropas humildes, María Elena guardaba una verdad que cambiaría todo para siempre. Ella sabía que el tiempo se agotaba y que la justicia no llegaría sola si ella no se atrevía a buscarla en los rincones más oscuros de esa casa de ricos. ¿Y usted, qué habría hecho en su lugar? ¿Se habría quedado callada para conservar su empleo o se habría arriesgado a todo por la vida de esos jovencitos? Cuéntemelo en los comentarios. Queremos saber si usted también cree que el instinto de una mujer mexicana a veces sabe más que cualquier libro de medicina extranjera o cualquier título colgado en la pared. Esa noche María Elena no pudo pegar el ojo, con su mente dando vueltas a 1000 por hora, buscando una solución. Notó que el doctor Smith tiraba ciertos frascos en un bote de basura específico dentro de su oficina privada, la cual siempre permanecía bajo llave. Con la habilidad de quien conoce cada crujido del suelo, esperó a que la mansión cayera en un silencio sepulcral para actuar. Entró en la oficina con el corazón latiéndole como un pájaro atrapado, y comenzó a registrar entre los papeles y los desechos del médico. Cada sombra le parecía un fantasma, y cada ruido del viento se sentía como un grito, pero su determinación era una llama que guiaba sus manos entre los secretos oscuros de Harrison Smith. Finalmente encontró lo que buscaba en el fondo de un cajón mal cerrado, una caja de relajantes musculares potentes que estaban estrictamente prohibidos para la condición que supuestamente tenían los jovencitos. Esas drogas no curaban, aseguraban que los músculos permanecieran flácidos y débiles, simulando una parálisis permanente que justificaba los cobros mensuales millonarios. María Elena sintió una oleada de náuseas al comprender la magnitud de la maldad que estaba enfrentando en esa oficina. El doctor no estaba tratando de sanarlos, los estaba enfermando activamente para mantener su estilo de vida lleno de lujos. Sus manos temblaban mientras escondía los frascos en su delantal, sabiendo que ahora tenía en su poder la evidencia de un crimen atroz. A la mañana siguiente, el doctor estaba aún más agresivo y prepotente, anunciando a Alejandro que debido a las complicaciones recientes, aumentaría la dosis del suero experimental. Alejandro, visiblemente más delgado y consumido por la preocupación, se limitó a asentir con la cabeza,
incapaz de cuestionar al hombre que consideraba el salvador de sus hijos. María Elena intentó cruzar mirada con su patrón, pero él la evitaba, quizás sintiéndose culpable por haber tenido que ser tan firme con ella anteriormente. La tensión en la casa era tan alta que hasta el aire parecía difícil de respirar, y el silencio solo era roto por los pasos arrogantes de Smith, por los pasillos de mármol, que resonaban como golpes de martillo. Lucía, la terapeuta, logró grabar a escondidas una sesión donde, sin la medicación presente, los músculos de los niños respondían a estímulos básicos de forma sorprendente. Era un acto arriesgado que podía costarle su carrera profesional, pero ya no podía seguir siendo cómplice de semejante monstruosidad frente a sus ojos. Ella y María Elena se reunieron en el cuarto de lavado, susurrando como conspiradoras que planean una revolución necesaria. Sabían que un simple video tal vez no sería suficiente para convencer a Alejandro, quien estaba bajo el hechizo psicológico del médico. Necesitaban un momento de alto impacto, un escenario donde el doctor no pudiera escapar de sus propias mentiras y donde la prueba fuera irrefutable para todos. El doctor Smith, sintiendo que el ambiente se volvía extraño, decidió adelantar el traslado de los niños para esa misma tarde, sin previo aviso. Ordenó que se prepararan las maletas y que la ambulancia privada estuviera lista en la entrada principal de la mansión. María Elena sintió que el mundo se le venía encima, pues tenía la prueba, pero le faltaba el tiempo para presentarla adecuadamente. Vio cómo preparaban a los jovencitos, con sus ojos entrecerrados por la nueva dosis de sedantes, y supo que debía actuar en ese preciso instante. No había lugar para el miedo ni para las dudas, solo para la acción fría y calculada de una mujer que no tiene nada que perder. Decidió esconder las llaves de la ambulancia privada, un acto pequeño pero efectivo de sabotaje que le dio unos minutos extra de vida a su plan. Mientras el chofer y el doctor buscaban desesperadamente las llaves, María Elena buscó a Alejandro en su despacho personal. Él la miró con cansancio, pidiéndole por favor que volviera a sus labores y no causara más retrasos en el traslado de sus hijos. Pero esta vez, María Elena no bajó la cabeza ni retrocedió un solo centímetro. Con una voz firme y clara, le dijo que sus hijos no estaban enfermos del cuerpo, sino que estaban siendo envenenados por el hombre al que él le pagaba millones para salvarlos del olvido. Alejandro estuvo a punto de llamar a seguridad para que la sacaran, cuando María Elena sacó los frascos de su delantal y se los puso sobre el escritorio. Habló con la autoridad de quien ha visto la verdad cara a cara, explicando en palabras sencillas pero devastadoras lo que esas drogas le hacían a un cuerpo humano. En ese momento, Lucía entró al despacho con su teléfono en la mano, lista para mostrar las grabaciones de los niños, progresando cuando el médico no estaba vigilando. La duda comenzó a brillar en los ojos de Alejandro, una pequeña flama de esperanza y terror que amenazaba con quemar toda la confianza ciega que había depositado en el doctor Harrison Smith. El doctor Smith irrumpió en el despacho rojo de ira, exigiendo saber por qué la ambulancia no se había movido de la entrada todavía. Vio los frascos sobre el escritorio de caoba y por un microsegundo su máscara de profesionalismo se resbaló, revelando a un depredador acorralado por sus propias víctimas. Intentó arrebatar la evidencia con un movimiento brusco, pero Alejandro, recuperando su instinto de hombre de negocios, le bloqueó el paso con una frialdad que congeló la habitación. El enfrentamiento estaba servido. La empleada de limpieza y el doctor extranjero estaban finalmente en igualdad de condiciones ante los ojos del padre desesperado, mientras la verdad cortaba el aire como una navaja afilada. La escalada llegó a su punto máximo cuando María Elena propuso una prueba final y definitiva frente a todos los presentes en la casa. Sugirió suspender la medicación por unas horas y ver el resultado por ellos mismos, allí mismo, bajo la supervisión directa de Alejandro y sin trucos. El doctor se rió nerviosamente, alegando que tal cosa sería fatal para la salud de los pequeños, pero su voz ya no tenía la convicción de antes. Los testigos, desde el chofer hasta la cocinera, se habían amontonado en la puerta, observando el drama que se desarrollaba. Todos sentían que la jerarquía de la mansión había cambiado y que la mujer de Guanajuato era ahora quien sostenía las riendas del destino. Alejandro miró fijamente los frascos que María Elena había puesto sobre el escritorio de caoba,
sintiendo un frío gélido que le recorría la espalda de arriba abajo. El silencio en el despacho era tan denso que se podía escuchar el tic-tac acelerado del reloj de pared, marcando el ritmo de una verdad que ya no podía ser ocultada por más tiempo. El doctor Harrison Smith intentó dar un paso al frente para recuperar los botes, pero la mirada de Alejandro, cargada de una sospecha que quemaba, lo detuvo en seco antes de que pudiera tocar la evidencia. Aquel hombre que siempre se mostró impecable y seguro, ahora presentaba un sudor fino en la frente que delataba su miedo ante la humilde empleada doméstica que lo enfrentaba con el corazón en la mano. La prueba irrefutable llegó cuando Lucía, con las manos temblorosas pero decididas, presionó el botón de inicio en su teléfono celular para mostrarle a Alejandro lo que las cámaras de seguridad nunca captaron. En la pantalla se veía claramente a María Elena retirando suavemente la vía del medicamento y minutos después, cómo las piernas de los pequeños comenzaban a reaccionar ante estímulos simples que el médico juraba que eran imposibles. Alejandro veía en video cómo sus propios hijos sonreían y hacían esfuerzos por sostener su propio peso, algo que el doctor Smith había catalogado como un milagro que nunca ocurriría sin sus carísimas inyecciones experimentales. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos del millonario, dándose cuenta de que había estado financiando la prisión de sus propios seres queridos. Pero María Elena tenía una prueba más, una que había rescatado de la papelera del doctor y que era el clavo final en el ataúd de su carrera criminal y pretenciosa. Se trataba de un estado de cuenta bancario, traspapelado entre sus notas médicas, que mostraba depósitos masivos de una farmacéutica extranjera por el uso de sedantes musculares no aprobados en territorio mexicano. La evidencia era tan clara como el sol de Guanajuato. El doctor Smith no solo cobraba por sus servicios, sino que recibía bonos por mantener a los jovencitos en un estado de parálisis artificial y constante. El rostro de Alejandro pasó de la tristeza a una furia volcánica, comprendiendo que la arrogancia del médico era solo una máscara para ocultar a un monstruo que jugaba con la vida humana por unos cuantos fajos de billetes. El doctor Smith, viéndose acorralado y sin ninguna salida lógica, comenzó a tartamudear excusas en un español atropellado, intentando culpar a la falta de equipo técnico en la casa. Sin embargo, ya nadie le creía. La imagen de María Elena, firme y digna con su delantal blanco, contrastaba con la figura desmoronada del médico que se hacía pequeño ante la verdad. Los empleados de la casa, que antes temían al doctor, ahora lo miraban con un desprecio profundo, sintiendo una mezcla de alivio y rabia por haber sido testigos pasivos de tal injusticia. La atmósfera en la mansión cambió por completo en ese instante, rompiendo el hechizo de superioridad extranjera que había mantenido a todos sometidos bajo el miedo y la ignorancia. Lo que está por venir en esta historia, le aseguro que le sacudirá el alma y le recordará que la justicia siempre encuentra su camino, sin importar qué tan alto sea el muro de dinero que la oculte. Por eso, si este relato ya le ha tocado el corazón y siente la misma indignación que nosotros, no se olvide de dejar su me gusta y suscribirse a nuestro canal ahora mismo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo historias que den voz a quienes, como María Elena, demuestran que la nobleza de espíritu es el arma más poderosa contra la corrupción del mundo. No se retire, porque el final de este doctor arrogante y la recuperación de los pequeños es algo que usted simplemente no se puede perder. El impacto de la revelación fue tan grande que Alejandro tuvo que sostenerse del borde de su escritorio para no caer al suelo por la impresión tan fuerte. Miró a María Elena con una súplica silenciosa en los ojos, pidiéndole perdón sin palabras por todas las veces que la ignoró o que permitió que el doctor la humillara frente a todos. Ella, con la generosidad que solo tienen las almas grandes, simplemente asintió con la cabeza, entendiendo que el dolor de un padre a veces puede cegar hasta al hombre más inteligente del mundo. En ese despacho de Lomas de Chapultepec, el dinero y los títulos habían perdido todo su valor, dejando espacio únicamente para la verdad desnuda y la valentía de una mujer que no se dejó intimidar por las apariencias. Incluso los guardias de seguridad, que usualmente mantenían una postura rígida y profesional, se acercaron a la puerta para ver el desenlace de la confrontación
más importante de la historia de esa familia. El doctor Smith, buscando desesperadamente su maletín de cuero para huir de la escena, se encontró con que el chófer ya le bloqueaba la salida con una expresión de hierro. Todos en la casa estaban unidos ahora por el mismo sentimiento de protección hacia los jovencitos y de respeto hacia la empleada que los había salvado del abismo. La sorpresa y el choque emocional se transformaron rápidamente en una energía de cambio, preparando el terreno para el acto final de justicia que pondría a cada quien en su lugar correspondiente. La reacción de los pequeños, que observaban todo desde el pasillo ayudados por Lucía, fue lo más conmovedor de toda la tarde, pues sus ojos brillaban con una lucidez que no habían tenido en meses. Al ver que el doctor ya no tenía poder sobre ellos, el más joven de los hermanos estiró su brazo hacia María Elena, reconociendo en ella a su verdadera protectora y amiga. Fue el momento en que Alejandro finalmente entendió que la verdadera medicina no venía en frascos caros ni en teorías complicadas, sino en la mirada honesta de una mujer mexicana que se atrevió a decir basta. El imperio de mentiras de Harrison Smith se había derrumbado por completo, dejando al descubierto la miseria humana de quien utiliza su conocimiento para dañar en lugar de sanar. Alejandro se levantó de su silla con la furia de un león que acaba de descubrir que han lastimado a sus cachorros en su propia cueva. Con un movimiento rápido y decidido, tomó al doctor Smith por la solapa de su costoso traje italiano, obligándolo a mirar directamente a los ojos de los jovencitos que estaban en el pasillo observando la escena con asombro. El millonario, con la voz quebrada por el arrepentimiento y la rabia, le preguntó cómo había sido capaz de vender la salud de dos inocentes por un puñado de billetes sucios y una vida de lujos vacíos. El médico, perdiendo toda su compostura académica, solo podía balbucear incoherencias mientras intentaba zafarse del agarre de aquel hombre que ya no estaba dispuesto a escuchar ni una sola mentira más de su boca mentirosa. María Elena dio un paso al frente y, con la autoridad que le daba su impecable integridad, le arrebató el maletín de cuero donde el doctor escondía las jeringas cargadas con el veneno sedante. Ella lo miró con una mezcla de lástima y firmeza, diciéndole que en México la gente puede ser pobre de lana, pero tiene una riqueza de alma que él jamás lograría entender con toda su ciencia y sus títulos extranjeros. Usted pensó que por ser una simple empleada, yo no me daría cuenta de su maldad, pero el corazón de una mujer que cuida niños ve lo que sus ojos llenos de codicia han olvidado, sentenció María Elena con una voz que resonó en cada rincón de la mansión. Los presentes se quedaron en un silencio sepulcral, admirando la fuerza de aquella mujer que acababa de derribar a un gigante de cartón. El momento decisivo llegó cuando Lucía, siguiendo las instrucciones de María Elena, retiró suavemente los parches que bloqueaban la circulación de los pequeños y los ayudó a intentar realizar un movimiento natural sin la sombra del sedante. Ante los ojos incrédulos de Alejandro y de todos los trabajadores de la casa, el jovencito más pequeño logró sostener el peso de su propio cuerpo por unos segundos, tambaleante pero firme en su voluntad de vivir. Fue un instante que pareció detener el tiempo en Lomas de Chapultepec, un milagro que no nació de un laboratorio frío, sino del fin de una farsa cruel y del inicio de la verdad absoluta. El doctor Smith, al ver que su experimento de parálisis artificial se desmoronaba frente a todos, cayó de rodillas al suelo, dándose cuenta de que su carrera profesional acababa de terminar en medio de una humillación pública total. Alejandro llamó de inmediato a las autoridades federales para que se hicieran cargo del canalla que había abusado de su confianza y de la vida de sus hijos por puro interés económico. Mientras los oficiales escoltaban al doctor Smith hacia la salida, los vecinos de la exclusiva zona se asomaron a sus balcones para ver cómo el gran especialista extranjero era sacado de la mansión con las esposas puestas y la cabeza baja por la vergüenza. El millonario ordenó que se abrieran todas las pesadas ventanas de la casa para que el aire fresco del Valle de México entrara y se llevara el olor a hospital y a traición que lo había contaminado todo. Fue una escena rápida y electrizante, donde la justicia se impuso sobre la arrogancia y donde el valor de una empleada doméstica brilló más que cualquier diamante de la gran ciudad. El doctor Smith,
Intentó un último grito desesperado, alegando que él era un ciudadano influyente y que todos se arrepentirían de haberlo tratado de esa manera tan degradante frente a la servidumbre. Pero sus amenazas cayeron en oídos sordos, pues Alejandro le advirtió con voz de trueno que usaría toda su influencia y sus recursos legales para asegurarse de que nunca volviera a tocar a un paciente en ninguna parte del mundo. Los jovencitos, viendo cómo el hombre que les causaba tanto miedo y somnolencia era llevado lejos de sus vidas, se abrazaron a María Elena en un gesto de gratitud pura que rompió el corazón de todos. La justicia no solo había llegado a la mansión, sino que se había instalado en aquella sala de mármol, devolviéndole la esperanza a una familia que estuvo a punto de perderlo todo. María Elena tomó el frasco del medicamento adulterado y se lo entregó directamente al oficial de policía, asegurándose de que la prueba maestra del crimen no se perdiera en el caos del momento. Alejandro se acercó a ella y, frente a todo su personal que miraba con respeto, le tomó las manos curtidas por el trabajo y le agradeció con una humildad que nunca antes había mostrado en su vida de empresario. Le pidió que nunca más se sintiera inferior a nadie en esa casa, pues ella era la única que había tenido la visión y la valentía para enfrentar a un monstruo que todos los demás aceptaron por el peso de su prestigio. La victoria de María Elena no fue solo contra el doctor, sino contra un sistema de prejuicios que intentó silenciarla por su origen humilde y su trabajo sencillo. El doctor Harrison Smith fue subido a la patrulla entre los gritos de indignación de los trabajadores de las casas vecinas que ya se habían enterado de la noticia a través de los murmullos. Su salida de la mansión fue el final de una era de frialdad y tecnología sin alma, marcando el inicio de una recuperación que sería larga pero real para los dos hijos de la familia. Alejandro miró a sus pequeños y luego a María Elena, comprendiendo que la vida le estaba dando una segunda oportunidad gracias a la intervención divina de una mujer que el mundo consideraba invisible. El clímax de la historia cerró con la imagen de los jóvenes sonriendo por primera vez en muchos meses, mientras el sol de la tarde iluminaba el jardín al que pronto volverían a bajar. Las semanas que siguieron a la detención del doctor Harrison Smith transformaron la mansión de Lomas de Chapultepec en un verdadero hogar, donde el eco de las risas infantiles sustituyó por fin al zumbido monótono de las máquinas médicas. Alejandro, cumpliendo su palabra con una gratitud que no conocía límites, nombró a María Elena Delgado como la gobernanta principal y protectora de honor de su familia, asegurándose de que sus parientes en el pueblo nunca volvieran a pasar una sola necesidad económica. El regalo más grande para ella no fue el nuevo sueldo ni los lujos, sino el respeto profundo con el que ahora todos en la casa la miraban, reconociendo que bajo su humilde delantal latía el corazón de una heroína. María Elena solo pedía que la dejaran seguir preparando su café de olla cada mañana, ese aroma que ahora simbolizaba la victoria definitiva del amor y la sencillez sobre la ambición desmedida de los hombres sin alma. Esta historia nos deja la gran lección de que la verdadera riqueza y la nobleza de carácter no se encuentran en los títulos académicos ni en el saldo de una cuenta bancaria, sino en la capacidad de ver al prójimo con los ojos del corazón. María Elena nos demostró que la sabiduría de la humildad es más poderosa que cualquier engaño cuando se tiene la valentía de defender la verdad frente a la opresión. ¿Y usted, qué enseñanza le deja este relato de coraje y entrega que hemos compartido hoy? Escriba su reflexión en los comentarios, pues queremos leerle y saber que compartimos estos valores de justicia que nos unen. Si esta historia tocó sus fibras más sensibles, compártala con alguien que necesite un mensaje de esperanza, y recuerde que a veces los ángeles visten de sencillez para recordarnos el valor de la vida.